Ahora quiero ver algo con ustedes sobre los fósiles. Y antes de ver eso, quiero darles una palabra muy grande, pero la definición es muy sencilla. La palabra es uniformitarianismo. Otra vez, ¿necesito escribirlo? Oh, pueden ustedes, ¿no? Uniforme es como uniforme, pero con una I. Uniformitarianismo. Tarianismo. ¿Qué es? Esto es una de las piedras fundamentales de la evolución. Dice esto, este es un principio que dice que todas las leyes naturales siempre han funcionado en el pasado igual a como lo hacen hoy día. Que todas las leyes naturales siempre han funcionado en el pasado, hace millones y millones de años, igual a como lo hacen hoy día. Ahora, ¿cuántos dirían que estarían de acuerdo con eso? ¿Creen que la ley de la gravedad funcionaba hace 1,000,000 de años? Funcionaba hace. Es una ley. Y sí, la ley de la gravedad funciona siempre, en cualquier edad. A menos que Dios intervenga. Amén. Y la ley de la gravedad no funcionaba en la vida de Cristo a veces. Sí. O sea, el uniformitarianismo es la verdad, a menos que haya una intervención divina. Ahora, con eso en la mente, o sea, lo que pasa es que la piedra, una de las piedras angulares o fundamentales del evolucionismo, como todas las demás, llegan a ser las armas con las que podemos matarlos. O sea, usando términos gráficos, ¿no? Esta piedra fundamental es otro golpe para matar el evolucionismo. Si vemos el récord de los fósiles, los evolucionistas y de veras ignorantes que ni saben las cosas más modernas sobre la evolución, ellos les dicen a los cristianos que los fósiles ya han probado que la evolución sucedió. Pero en los libros de texto modernos, los evolucionistas han dejado de mencionar los fósiles. ¿Saben por qué? Porque prueban indiscutiblemente que la evolución no sucedió. Y veremos por qué. Los fósiles son prueba indiscutible de que nunca ha habido nada de evolución. ¿Cuántos hemos oído y perdónenme, yo no quería ser ofensivo en decir que usaremos la piedra para matarlos. No, pero matar el evolucionismo. Su piedra fundamental. ¿Cuántos han oído de la columna geológica? A ver, ¿cuántos han oído de la columna geológica? Un buen número.
La columna geológica es lo que los evolucionistas han hecho, diciendo que si uno empieza a excavar, arriba uno va a encontrar fósiles de animales más avanzados. Y al seguir bajando y bajando, uno encuentra fósiles más sencillos. Y si uno sigue bajando hasta ahí muy profundo, uno encuentra los organismos fosilizados más sencillos. Se llama la columna geológica. Y ellos sacan de esa columna una línea de tiempo. Hace 1,000 millones de años y 500 mil millones de años y hasta el día de hoy, pasando por los monos. Pero hay un problemita con la columna geológica. No, es problemón. El problemón es que, ¿listos? ¿Despiertos? No existe. Es un invento de los evolucionistas. Algunos sí van a decir, no, pero yo he visto reportes. Sí, yo también. Pero lo que hicieron es que excavan aquí en Guatemala, por ejemplo, y llegan a 10 pies y sacan esa columna. Después van a los Estados Unidos y excavan de 10 a 20. Sacan esas cosas. Van a Europa, excavan ahí, sacan más cosas y después unen los hallazgos de Guate con los hallazgos de los estados y con los hallazgos de Europa y ellos inventan su columna geológica. Pero no hay, escuchen, no hay ni un solo lugar sobre el planeta donde uno puede ir excavando y encontrar fósiles de animales avanzados, después fósiles de animales intermedios y después animales sencillos. Nunca, ningún lugar tiene tal cosa porque no existe. Y tengo mala noticia para algunos. Yo he excavado aquí en mi jardín, aquí a esta profundidad, y he encontrado conchas de moluscos. ¿Así se llama? ¿Cómo? Esos animalitos debieron estar a 50 metros de profundidad y aquí están sobre la superficie. Entonces es fácil escoger un lugar y encontrar a 50 metros conchas de moluscos. Decir, sí, ven, a esta profundidad hay animales sencillos. Después encontrar otro lugar y encontrar cerdos enterrados. Lo han hecho. No estoy bromeando, es lo que han hecho. Y ellos inventan toda una raza de hombres prehistóricos. Y saben, la primera vez que inventaron una raza de hombres prehistóricos era durante 1929 o 27 en un juicio ante jueces en los Estados Unidos que se llama The Scopes Trial. ¿Cómo se llama? Trial. Juicio de un hombre que se llamaba Scopes. Porque estaba enseñando, creo que en contra de la evolución, ¿no? O a favor. Un maestro estaba enseñando en contra o a favor de la evolución y alguien entabló un juicio. Pero los expertos llegaron con un diente
de un hombre prehistórico que encontraron en uno de los estados de Estados Unidos. Y ellos, los expertos, se volaron de ese hombre. Ven que la evolución es cierta. Aquí tenemos el diente de un hombre eslabón, así se llama, entre mono y el hombre moderno. Tenemos la prueba aquí. Este diente tiene 100 millones de años. Pertenecía a un hombre mono. O mono hombre, ¿qué? No hay diferencia. Porque nunca existió. Es una prueba. Y el pobre perdió el juicio. Y hasta el día de hoy, volado. Pero nunca publicaron lo que descubrieron como unos meses más tarde. Regresaron al lugar donde sacaron el diente. Era una muela de un cerdo recién enterrado. Inventaron toda una civilización con el diente de un cerdo. Así son. Mucha imaginación, como el hombre de Alemania dijo. Entonces, si alguien te habla de una columna geológica, puedes decirle, ¿podrías mostrarme un solo lugar en el mundo donde tal cosa existe o exista? Porque no hay. Puro invento. Y es otra piedra fundamental, pero estamos hablando principalmente de fósiles. Recientemente, hace pocos años, en New Mexico, en los estados, en Arizona, Missouri, Kentucky, Illinois y también en el país de México, han encontrado fósiles con las huellas de dinosaurios, y en esas huellas, las huellas de seres humanos. No hay duda. Fósiles existen con las huellas de los dos juntos. O sea, en algún momento los hombres vivían en el tiempo de los dinosaurios. Si ustedes leen Job, ¿cómo se llama? En español, Leviathan. ¿Qué? Leviatán. Es casi seguro. Está hablando de dinosaurios. Es otra mentira, que los dinosaurios desaparecieron hace 70 millones de años. Absurdo. Porque hay tantos testigos, ellos no mencionan los testigos, tanta gente que ha escrito cosas en la historia, a través de la historia por años, de dinosaurios y cómo los habían matado. La razón por qué no hay dinosaurios en la tierra hoy es porque han entrado en la extinción por la cacería de los hombres. Y menos mal, ¿no? Yo estoy muy contento que no hay ninguno aquí afuera. Muy peligrosos los hombres. Y hay tantos testigos. ¿Cómo vamos a ignorar tantos testigos durante miles de años y aceptar la imaginación de evolucionistas, quienes inventaron 70 millones de años y un asteroide o algo cataclísmico que mató a todos los dinosaurios? Y algunos dirían, no, pero si existieran en la creación, entonces seguramente murieron en el diluvio.
¿Saben qué tamaño tiene un dinosaurio bebito? ¿Ustedes saben? Sí, más o menos así. ¿Y Noé no podía meter unos 2 dinosaurios pequeños en el arca? ¿De las diferentes especies? Por supuesto que sí. Los reptiles, que son dinosaurios, son reptiles, son los únicos animales que no dejan de crecer. ¿Sabían eso? Una culebra sigue creciendo mientras que viva. Un dinosaurio igual. Si vivían por 100 años, siempre estaban creciendo. Entonces, Noé pudo haber metido dinosaurios pequeñitos y hubieran seguido en la creación. Ahora, para algunos eso suena como una locura, que no existieron hace millones de años, no, pero es bien comprobado. Vuelvan a leer Job y van a ver que la descripción no es un cocodrilo, no encaja. Lo único podría ser una especie de dinosaurio. Y dice que sale humo, fuego de sus narices, no, su nariz. Hace poco descubrieron que sí existía un dinosaurio que podía echar como fuego de la nariz. Tremendo. Los científicos honestos han probado que Job no estaba loco, no era loco. Y vamos a ver un animalito que básicamente puede hacer lo mismo un poco más tarde en esta clase. Pero, como les hemos dicho ya, el gran problema para Darwin, que él pensaba que iba a ser resuelto, es que no habían hallado ni un solo fósil que es o que sea de un animal intermedio. Ninguno. Tremendo, ¿no? Pero regresemos a su doctrina de uniformitarianismo. Si la fosilización siempre ha estado sucediendo, ¿por qué solo hay fósiles de los 9 niveles de vida? Pero ningún fósil de ningún animal intermedio. Nunca. Darwin salió del problema diciendo, no, es que el récord, se dice, ¿no?, de los fósiles no está completo. Pero vamos a encontrar fósiles intermedios con tiempo. El profesor Herbert Milton de Suecia, un aficionado de la evolución, tras haber estudiado la evolución durante 40 años, dice: el material fósil es ya tan completo que la falta de serie transicional, o sea, animales intermedios, la falta de serie transicional no es explicada por la escasez de material, como Darwin arguyó. Las deficiencias son reales y nunca van a ser solventadas, resueltas, porque no existe ningún fósil de algo entre un pez y una rana y un pájaro. Nunca. Una pregunta para los científicos aquí. ¿Hay animales fosilizándose hoy en día? ¿Cuáles? ¿Animales fosilizándose? ¿Ustedes saben de algún animal moderno actualmente?
que murió hace unas semanas, que está fosilizándose, o que murió hace 50 años. Los mismos evolucionistas dicen que para fosilizar un animal, uno necesita 1.500.000 años solamente para sacar un fósil. 1.500.000 años. ¿Y cuántos saben que hay fósiles de peces? ¿Podrían explicarme cómo un pez podría morirse hoy y caer al fondo del mar y quedarse ahí por 1,5 millones de años sin descomponerse, mientras que su cuerpo fuera fosilizado? ¿Es posible hoy? Ahí se queda por 1,5 millones de años y no se descompone, mientras que sea fosilizado. Bueno, los geólogos, y escuchen, esto sí es mortal para la evolución. Los geólogos han hallado fósiles de rastros de lombriz y de huellas de animales, también de estómagos e intestinos de animales. Hay fósiles de estómagos. Entonces ese estómago tenía que estar ahí tirado sobre la tierra por 1,5 millones de años, sin descomponerse. ¿Ven algún problema ahí? Máxime si el uniformitarianismo es la verdad. Ahora, parece que algunos están perdidos. ¿Capten eso? O sea, nada está fosilizándose hoy. Nada. Requiere 1,5 millones de años. Y todo se descompone en cuestión de días. Entonces, ¿qué es la verdad sobre los fósiles? Los fósiles no son una historia de la evolución. Los fósiles son prueba indiscutible de un diluvio. Ahora, ¿cuántos aquí saben? Algunos saben que sí podemos fosilizar a un animal muerto hoy. ¿Cómo podemos fosilizar a tal vez tu perrito si muere? ¿No sería lindo tenerlo permanentemente ahí como piedra en el dormitorio, ahí su piedra, ahí su fósil? No, es fácil. Lo único que tienes que hacer con ese perrito esperemos hasta que muere, ¿no? No queremos tener todos los fósiles como los que salieron en el diluvio, animales vivos. Solo tienes que aplicarle al perrito muerto mucha presión, pero mucha presión y mucho calor. Y se convierte en un fósil. Ya es un hecho científico.
La Biblia nos dice que en el diluvio de Noé, las aguas llegaron a 7 metros por encima de la cumbre más alta. Las cumbres más altas de la tierra son de 24,000 pies. Entonces la profundidad del agua era un mínimo de 24,000 pies. ¿Alguien aquí sabe cuánta presión aplica un pie de agua? Porque por cada pie de agua, la presión sigue media libra. Es un hecho. ¿Entienden? Por eso, en los estados por lo menos, nunca he notado aquí, pero construyen torres con tanques de agua arriba. ¿Así? ¿Aquí hay? ¿Y cómo producen la presión de agua? ¿Alguien sabe? No sé. Con bombas, parece. Pero en los Estados Unidos, ellos construyen en todas las ciudades, hasta pueblos, hay un tanque de agua ahí arriba como a 80 pies de altura o 100 pies. ¿Y por qué? Porque si uno va ahí arriba con el agua a 100 pies, media libra por pie, en tu casa habrá 50 libras de presión y es para tener una buena ducha. 50 libras, 40 libras. 40 es el estándar en la casa, pero eso requiere 80 pies de altura. ¿Entienden? O sea, en los tubos, el agua pesa. Y ahí, 80 pies arriba, en un tubo, esa agua está pesando media libra por pie. O agrega media libra de presión por pie de cada pulgada cuadrada. Ahora, entonces un diluvio de repente llega a Guatemala y cubre Guatemala con 24,000 pies de agua. ¿Cuál es la presión? ¿Qué pasó con los matemáticos? ¿Cuánta presión tiene 24,000 pies de agua? 12, hay algunos muy listos aquí. 12,000. Acabo de decirles, es media libra por pie. 12,000 libras por pulgada cuadrada. Para darles una idea, eso sería el equivalente de aplicar el peso de 5 carros sobre este puntito. ¿Entienden eso? Y no les interesa. El peso de 5 carros aquí. Y también aquí, y aquí, y aquí. 5 más, 5 más, 5 más. Es 12,000 libras por pulgada cuadrada. ¿Y qué pasaría en cuanto al calor? ¿Saben cuánto calor habría ahí? Solamente 1,700 grados centígrados. El hierro se derrite con 1,400. ¿Están captando el calor? El hierro se convierte en líquido con 1,400. Y el calor en ese momento será 1,700 grados. Con ese calor y esa presión, uno puede fosilizar a cualquier cosa casi instantáneamente. Es un hecho. En los Estados Unidos, recuerdo cuando yo era joven, había un submarino muy famoso que los gringos tenían.
Y el submarino estaba cerca de la costa este de los estados a una profundidad de 10,000 pies, 2 millas casi, 3 kilómetros abajo. Y no se sabe qué pasó, pero desapareció completamente. Obviamente se quebró, entró agua y destruyó el submarino. Y después leí un informe sobre lo que mató a los marineros adentro. Uno pensaría que se ahogaron, ¿no? Que se ahogaron, por supuesto, por el agua entrando. No, fueron carbonizados primero, instantáneamente, por el calor de 1200, 1300 grados. Todo se estalló en llamas y todo carbonizado en un instante, y después el agua llegó, por supuesto. Primero había fuego adentro, después agua, por la presión. Yo solía volar nuestra avioneta y teníamos un tanque de oxígeno a bordo. Y si usamos el oxígeno por la altura en algún vuelo, teníamos que volver a llenar el tanque. Y solo tenía 2,000 libras de presión en el tanque. Pero cuando ellos llenaban el tanque, ellos tenían otro tanque con aún más oxígeno, tal vez 4 o 5 mil pies. El técnico no podía sencillamente conectar los dos tanques y abrir la válvula. Si lo hubiera hecho, mi tanque se hubiera sobrecalentado a tal forma que el hierro se hubiera cedido y roto. Hubiera destruido el tanque por el calor. Algunos dicen, ay no, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cuántas hermanas aquí usan algún spray? Aerosol. Bueno, gracias, hermano. Hagamos un experimento. Ustedes pueden hacerlo. Cuando lleguen a la casa, saquen su aerosol de cualquier índole y abre la válvula por 10 segundos, tal vez 15, si no vas a perder demasiado dinero. Y después toca la lata. ¿Qué vas a sentir? Mucho frío. Es porque cuando un gas expande, se enfría. Y lo opuesto sucede cuando se comprime. Mucho calor. Y si uno pone 2,000 libras de presión en un tanque de hierro, de acero, sin ir despacio, ellos incluso ponen el tanque en agua para enfriarlo. El tanque, el acero va a romperse. No va a derretirse, pero va a debilitarse tanto que pierde su fuerza. Y es peligroso para el técnico. Una explosión allí en su cara. Imagínense. 12,000, no 2,000, 12,000 libras de presión en ese diluvio, y con un calor suficiente para derretir acero. Eso es lo que hizo los fósiles. Y hay pruebas indiscutibles. Y es por eso que hay hasta intestinos y estómagos de animales fosilizados. Porque era instantáneo, no 1,5 millones de años. Por todo el mundo. Y estas razones que estoy dándoles son las razones por las cuales los evolucionistas ya no quieren hablar de fósiles.
Por todo el mundo existen cavernas y sitios masivos de entierro en donde se hallan plantas y animales de diversos ambientes climáticos fosilizados. En la cueva Cumberland, en Maryland, Estados Unidos, hay fósiles de animales provenientes de regiones cálidas, húmedas, semitropicales y de zonas frías, todos en una misma caverna y con todos los niveles de vida, hasta animalitos más sencillos, hasta, bueno, no el ser humano, pero caballos, en algunos lugares hasta elefantes. Los geólogos, no pudiendo dar una explicación tan obvia y lógica como un diluvio poderoso, no tiene explicación alguna. La razón es el diluvio, la presión y el calor, y fosilizó todito. Y por las corrientes del diluvio estaban siendo atrapados sus cadáveres en esa caverna, esa cueva. Y la presión y el calor después los fosilizaron. Veamos otro problema que tienen los evolucionistas. Hay aproximadamente unos 5 millones de mamuts. ¿Cuántos no han oído de un mamut? Un mamut es una especie de elefante, pero con pelo. ¿Sí? Y más o menos del mismo tamaño. Hay 5 millones de mamuts preservados en hielo a lo largo de la costa norte de Siberia y Alaska. Los uniformitarianistas no tienen una explicación razonable que demuestre cuán repentinamente toda la población de mamuts murió de una sola vez y que haya sido inmediatamente congelada como para preservarla intacta. Saben que hay mamuts intactos, ¿no? Con pelo y todo, y aún más, con plantas en la boca. Estaban comiendo. Y con sus células de sangre todavía en las venas. Totalmente intactas. Incluso hace una semana los científicos dijeron que van a usar el ADN de un mamut para volver a tener la especie aquí en la Tierra. Reproducir un mamut. ¿Cuál sería la explicación de encontrar 5 millones de mamuts congelados y sin descomponerse? Todavía con su pelito. En un área subtropical y con la comida todavía en la boca. ¿Quieren oír? Yo les dije que no íbamos a hablar de las teorías de los evolucionistas, pero sí vale la pena. Esta teoría vale la pena para que veamos lo absurdo que utilizan, hasta lo absurdo que llegan, a donde llegan con sus explicaciones. Fíjense, la explicación que leí hace años es que todos los mamuts, por casualidad, estaban nadando. Tantos aquellos que estaban en el día como en los que estaban en la noche. Tal vez algo de los genes escogieron el día
y tuvieron un día de campo. Pero todos estaban nadando y un frente frío tan fuerte, pero tan frío, pasó por ahí que ni siquiera tenían tiempo para salir del agua y todos se congelaron. Y todos se congelaron. Por supuesto, tanto hielo los mató. Está bien tal vez para alguien que nunca ha vivido en áreas de mucho frío. Pero yo sí he vivido y he estado en lugares súper fríos. Hablando de un frente frío, que puedo garantizarles que si yo estuviera en una piscina y uno de esos frentes fríos pasaran, yo sí podría salir del agua antes de que se congelara. Porque agua baja de temperatura lento y de repente voy a sentirme súper frío, así como se dice, escalofríos, temblanzas, y voy a salir de la piscina. Qué absurdo. Seguían nadando y el agua se ponía muy fría antes de congelarse. Y no podían salir antes de que se congelara. Y todo el agua de una vez. Todo el lago, desde abajo hasta arriba. Vamos a ver algo de eso en un momento. Eso no sucede. La Biblia nos explica que antes del diluvio había una capa de agua alrededor de la tierra, del globo. Aguas arriba y aguas abajo. Y por esas aguas arriba, toda la tierra era como un invernadero. Y escuchen, ya saben, no es una teoría, y esto sí también confunde a los evolucionistas. Ya saben que debajo del polo del norte hay árboles, como de palmeras, hay plantas. ¿Cómo? ¿Qué pasó con la evolución? Lo que pasó es que el agua de arriba cayó. Eso fue la causa del diluvio. Y cuando cayó, la tierra perdió su temperatura perfecta por todos lados. El efecto de invernadero se perdió y los dos polos se congelaron. Entonces, eso se explica porque los mamuts sí murieron por el diluvio y después fueron congelados. Los troncos de árboles petrificados ya no están formándose. ¿Cuántos han visto madera petrificada? ¿Algunos? Sí, es muy común. Ellos demuestran, si este árbol vino de 500 millones de años. Aquí es su fósil. La madera petrificada. Yo vivo en los Estados, he vivido por 10 años en un bosque. Y sí, con frecuencia árboles caen. Mueren y caen. Mueren y caen. Y donde hay árboles, hay otra cosa que el Señor ha puesto allí. ¿Saben qué son? ¿Animalitos? Termitas, sí. Termitas. Termito. Polilla. Y yo siempre he pensado en lo feo que es polilla. Pero me di cuenta de que es una bendición. Ellos son una bendición tremenda. ¿En qué sentido?
Si no fuera por la polilla, ningún bosque podría existir. Porque siempre árboles están cayendo. Después. Y en poco tiempo, si no hubiera polilla para comer los árboles muertos, solo tendríamos un montón de árboles muertos obstaculizando el crecimiento de todo. ¿Entienden? Pero yo he sido impresionado por la polilla. Porque en cuestión de 1 año o 2 años, un árbol así, tronco así, que cayó, ya es casi polvo. Y se convierte a ser parte del suelo, la tierra, en poco tiempo. Tremendo, ¿no? Es problema si entran a la casa y comen la madera. Eso sí, son muy dañinos. Donde vivimos, en cada acre, y aquí arriba es más o menos 2 acres, en cada acre hay 8 colonias de polilla. Y cada colonia tiene millones y millones de termitas, ¿así se llama? Millones y millones. Entonces, todos tienen que proteger sus casas para que no entren las termitas o la casa va a deshacerse. Hablando de orden a desorden, eso sí, sería desorden en cuestión de 2 años, todo caído. Troncos de árboles petrificados. Pero ¿cómo? Y nunca ha sido descubierto un tronco parado. Todos los troncos fueron botados y después petrificados. ¿Qué? Y no tienen ramas. Porque el diluvio era tan fuerte que botó los bosques cuando pasó y quitó las ramas. Y petrificó inmediatamente los troncos. Y los árboles no están petrificándose hoy. ¿Qué pasó con uniformitarianismo? Resumiendo esto entonces, antes del descanso. Vemos que el registro de fósiles nos muestra 2 cosas claras. Primero, no existe ningún eslabón entre una forma de vida y la próxima. Segundo, los fósiles nos prueban que el diluvio sí sucedió, haciendo fósiles casi instantáneamente. A esto debemos añadir el conocimiento de que en la Tierra hoy en día no se está formando ningún fósil, a menos de que un animal o lo que sea se vea sometido a una presión enorme y calor muy alto, entonces sí puede fosilizarse antes de descomponerse. Qué tremendo es el Señor. Nos dejó una prueba del diluvio y los perversos tratan de usarlo o usarla como una prueba de la evolución y que Dios no existe. Qué astuto y perverso es Satanás y sus caminos. Amén. Entonces, ellos dejaron de hablar de fósiles. Por lo menos los evolucionistas entendidos ya saben que no es prueba de la evolución. No son pruebas. Y mucho menos. Ellos no están dispuestos a aceptar el concepto de un diluvio. Es tremendo cómo es el ser humano.
corazón humano, engañoso en extremo. En 200 culturas de seres humanos hay una historia de un diluvio. Imagínense. Casi en todas las culturas sobre la faz de la tierra hay escritos antiguos de un diluvio que sucedió. El ser humano lo sabe, pero quiere ser voluntariamente ignorante. Y Pedro sí también habla de un diluvio y el hombre no quiere reconocerlo, porque otra vez es prueba de la grandeza de nuestro Dios. Amén. Entonces rechazan 200 culturas y su historia, que es básicamente la misma. Hay unas variaciones, pero nada grave de diferencias. Y aceptan la idea de mentirosos y gente con una imaginación descarriada. Y gente que está ahí en el valle con sus cucharas y brochas, tratando de proveer que Dios no existe. Y si hay tiempo, vamos a mencionar algo sobre el arca de Noé. Ahí están en el valle con sus cucharas y brochas y ahí sobre el monte, el arca de Noé. No quieren. Saben que el arca de Noé estaría abajo ya desde hace años. Los cristianos iban a pagar para descongelar y está allí, no hay duda. Hay pruebas indiscutibles. Yo tengo videos antiguos de gente que subió y tomó videos y películas en esa época del arca. Hay testigos por todos lados. ¿Cuántos han oído de Marco Polo? Marco Polo escribe sobre su visita al arca. Y cristianos en los Estados hace años iban a pagar los millones de dólares para subir al monte, derretir el hielo y bajar el arca. Pero los incrédulos lo pararon ese esfuerzo. Porque no quieren ver el arca, porque será prueba de la veracidad de la Biblia. No quieren ver eso. Voluntariamente ignorantes. Y en eso lograron que el gobierno de Turquía, donde está el arca, cerrara la montaña de todos los turistas. Si hay tiempo veremos más acerca del arca. Está ahí, no hay duda. Hay miles de testigos que han visto el arca en el transcurso de años. Marco Polo era solo uno de muchos. Qué tremendo es el hombre, ¿no? El Señor viene pronto. Yo tengo una sospecha. El Señor va a derretir el hielo y mostrarnos en el monte la señal, la prueba indiscutible del diluvio. ¿No lo creen? Él va a exponer la perversión del ser humano cuando Él venga. Amén.